Entonces tú ahí vas a tener esa capacidad de simplemente decir, bueno, Paula escribe bien, pero Margarita también. Y cualquiera de las dos te vuelves un commodity en el sentido de que si Paula me está cobrando 20 y Margarita 15, me voy con Margarita porque ambas escriben bien. Ujú. Pero creo que el punto extra es que puede entregar Paula fuera de la buena escritura, que es una habilidad más allá para satisfacer una necesidad del mercado. Y es, no, listo, Paula escribe bien, pero ella también entiende al usuario, ella también entiende a esa persona que está leyendo y es capaz de entregarle una emoción y es capaz de dar un éxtasis. Yo puedo ser muy bueno cantando, pero hasta que no logre cantar para alguien, no estoy generando valor, ¿sí me entiendes? Yo puedo ser muy Ujú. buen músico, pero hasta que no logre construir o crear esa canción que la otra gente disfrute, no genera un valor. Entonces, En los últimos años se ha hecho muy popular el tema de estar pensando en cómo conocerse más, en tener ciertos hábitos eh, positivos, llamémoslo así, escribir todos los días o hacer rutinas de cierto tipo, practicar la meditación, el mindfulness, un montón de cosas que te llevarían, ¿cierto?, a tener una vida más positiva, a conocerte más, a tener como los resultados que estás buscando tener. Pero, pues, ¿qué haces con esa información? ¿Cierto? Es decir, cuando ya tienes todo esto, cuando ya escribiste 90 días todos los días, cuando ya hiciste todos los ejercicios, empezaste a meditar a diario y demás, ¿qué haces con toda la información o con todas las cosas que has aprendido sobre ti mismo? Porque a la larga todos esos son espacios para aprender sobre uno. Y está muy chévere que uno sepa cosas sobre uno mismo, pero hay que hacerlas accionables, porque solamente conocerse a uno no es suficiente. Y hace rato no usábamos dichos y este es uno que últimamente tengo en la mente y me encanta. Y es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos realmente o cómo pasamos de conocernos a posicionarnos y a entregar verdaderamente un valor extraordinario? todo este episodio se hizo solo para que tú pudieras decidir Mi ese dicho. dicho. Pero con lo que dices me parece muy acertado y si bien uno hace ese proceso, hay algo dentro de ese proceso que es claro que, bueno, creo que el proceso es mucho de Ujú. crecimiento profesional, pero algo de lo que uno se da cuenta, que yo me he dado cuenta haciendo ese proceso, es que tú tienes dos maneras o puedes dirigir tu mirada hacia dos lugares, interno y externo. Ujú. Y yo pienso que la mayoría, y eso lo hablaba mucho, la mayoría de dolores que siente el humano están muy dados hacia caer en sentirse el centro del universo, sentirse el centro de todo y llevar todo a sí mismo. Y yo pienso que con eso que dices, una de las lecciones más grandes que uno aprende en el crecimiento personal es a mirar hacia afuera y desarrollar un mindset que es un mindset de servicio. Y ese mindset de servicio es el que nos lleva a este siguiente tema en en nuestra serie de crecimiento profesional y es cómo hacemos para llegar de lo que hablamos en nuestro episodio anterior, que es yo creciendo, yo conociéndome, yo sabiendo cuáles son mis fortalezas, pero ahora cómo llevamos esas fortalezas al mercado. Cómo me salgo de mí mismo. El primer episodio fue eso, ¿no? Me meto en mí mismo y ahora este segundo episodio es cómo me salgo de mí mismo y entrego valor. Entonces, creo que eso es muy, o sea, con lo que empiezas a decir, no generas valor cuando tienes como un montón de información, un montón de habilidades, pero no las compartes, no las pones a trabajar. Ujú. Estamos es para entregar valor, estamos es para servirle al mundo, a las otras personas, y ese creo que son los principios que más me gustan a mí de las cosas que leo, del budismo, de todo, es cómo te vuelves servicial, te pones al servicio de los otros y ahí está como esa verdadera felicidad. De acuerdo. Entonces, ese sería el enfoque principal de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ahí tengo mis acotaciones porque creo que no es tanto el no mirar, no quedarse en mirar para adentro y mirar más para afuera, porque creo que también hay personas, y en este, por ejemplo, yo me identifico mucho más, que tengo una tendencia más hacia quedarme en lo externo y no mirar hacia adentro, ¿cierto? Entonces hago la acotación porque lo que creo que está mal es pensar que uno se tiene que quedar en el uno o en el otro, ¿cierto? Hasta que tú no miras para adentro, no vas a poder saber qué puedes ofrecer por fuera. ¿M? Y no te puedes quedar mirando para adentro porque eventualmente tienes que saber qué hay afuera para ver cómo pones lo que conociste adentro a producirlo afuera. Entonces creo que
Lo menciono simplemente porque creo que es importante encontrar ese equilibrio. No es ni mirar mucho para allá, ni es mirar mucho para acá. Es encontrar ese punto en donde las dos cosas se encuentran también. Pero más allá de eso, estamos de acuerdo. Em, entonces comenzamos a hablar un poquito justamente de cómo llegamos a hacer este ejercicio de ponernos al servicio o de mirar esa parte ya o utilizar todas esas herramientas de aprendizaje o todas esas cosas que aprendimos sobre nosotros para ponerlo a disposición. ¿Cómo comenzarías tú con este camino? Yo pienso que es el tema, como te digo, ya el entrenamiento va a estar, es en mirar hacia afuera y entender cuáles son los problemas que hay en el mundo, que hay una pregunta que es muy interesante y es algo que estaba leyendo hace poco y es, como siempre en las reuniones que estés, en los lugares en que estés, preguntas en qué puedo servir, en Ujú, qué necesitas, cómo te ayudo. Ese tipo de preguntas son muy buenas porque te ponen en un lugar donde puedes generar el valor que se necesita, ¿cierto? Y es algo muy directo, algo sencillo, pero es algo que te posiciona en eso, ¿no? Como, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? Y yo pienso que a partir de eso empiezas a encontrar cómo puedes aplicar las habilidades que ya conociste anteriormente a favor del servicio de una causa o de alguien que lo esté necesitando. ujú, Entonces, yo empezaría con algo tan básico como eso y es entender que yo puedo ser muy bueno cantando, pero hasta que no logre cantar para alguien, no estoy generando valor, ¿sí me entiendes? Yo puedo ser muy buen ujú, músico, pero hasta que no logre construir o crear esa canción que la otra gente disfrute, no genera un valor. Entonces, es muy diferente los talentos allá el producto que la gente compra. Obviamente, con unos talentos puedo crear ciertos productos o hacer ciertos servicios, que es lo que entrega el valor. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que sentar a pensar, bueno, de estos talentos que tengo, ¿cómo los puedo poner en servicio de alguien? ¿Qué le puedo entregar? ¿Qué servicio le puedo dar? ¿O ujú. qué producto puedo construir y darle? ¿Cierto? El tema del cantante es bastante como straight to the point, al punto, y es, sí, yo puedo tener esa habilidad musical, pero hasta que no haga algo que el mundo disfrute a través de mi talento, no voy a poder generar ese beneficio al mundo, ¿cierto? Esa Ujú, canción que la gente canta en el carro, cuando se estén bañando, es el producto, es esa transferencia de una habilidad, de un talento a un producto que la gente compra. Y ese es el punto donde empezamos a generar valor al mundo, a la sociedad. de acuerdo. Creo que hay como pensando en todo el episodio, una analogía que me metí en mente también. Y es justamente que nosotros como seres humanos somos materia prima, ¿cierto? Haz de cuenta que todos somos fresas. Y está perfecto que tú, como materia prima, quieras ir a venderte en el mercado, ¿cierto? Porque pues a la larga todos tenemos que producir y todos tenemos que generar y todos tenemos que sentirnos también útiles y esas cosas ayudan un montón. Tú puedes decidir ir al mercado, en el mercado laboral, ¿cierto? O en este caso, en cualquier mercado y venderte a ti mismo. Y eso es súper importante. Pero creo que hay una línea muy delgada que es la que tenemos o vamos a aprender a trazar durante este episodio. Y es que hay un punto en el que tú puedes definir si tú vendes tu materia prima o si tú procesas esa materia prima para vender un producto terminado. Y ese es el punto que hablamos en el episodio pasado. Es mirar para adentro y mirar cómo tú pasas de ser materia prima a un producto terminado. Es conocerte para entender cuál es tu producto terminado como ser humano. Entonces lo llevo a la analogía de las fresas. Si tú vas al mercado y vendes una fresa, de pronto un kilo de fresa te lo van a comprar en, qué sé yo, $20. Pero si tú agarras 5 fresas y haces una mermelada, la mermelada te la van a comprar en los mismos $20. Aquí asumiendo que la mermelada fuera muy cara. En ese ejemplo, tú ves justamente que si tú aprendes cómo utilizar esa materia prima, vas a poder ofrecer un mayor valor también en el mercado. Entonces, me gusta la analogía porque va muy de la mano con lo que tú tienes que hacer como ser humano. Si yo voy y digo, no, yo sé hacer muchas cosas, yo soy súper disciplinado. Es como, bueno, pero ¿qué haces con la disciplina? Bueno, no, usted es disciplinado, siéntese aquí, haga exactamente esto que yo le voy a decir que haga. Entonces, ¿cuánto te vas a ganar en un trabajo en donde tú lo único que eres es ser disciplinado? ¿Qué valor estás entregando, verdad? Pero si yo soy capaz de venderme a mí mismo también y decir, no, mira, yo soy excelente haciendo 20 formularios al día exactamente iguales.
¿cierto? Suena una tontería, pero ya yo sé que, ok, perfecto, porque yo estoy buscando a alguien que haga formularios 20 veces al día. Y es justamente lo que yo estoy buscando. Entonces, si yo entiendo que qué es lo que yo tengo para ofrecer a nivel de producto terminado, voy a ofrecer mucho más valor y voy a darme más valor a mí mismo también en el mercado. Entonces, ahí lo conecto, ¿cierto? Con el punto del libro de Lichfield, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es justamente volverse esa piecita clave, ¿cierto? Es entender en dónde encajo yo en el mercado. Yo creo que el punto ahí es, yo lo llevo otra vez a hacer como a lograr entender dónde están los dolores, que es lo que a la larga queremos, como con tu Ujú, ejemplo de las fresas y todo eso. Si yo detecto algo, para mí es detectar eso, ¿no? Como detectar cuál es la necesidad que tiene una persona, un mercado, y eso sería a lo que vas, porque si tú detectas que hay una necesidad de mermelada, que obviamente la necesidad no es del producto, sino de lo que el producto entra a solucionar. Un ejemplo, hay una necesidad para poder, digamos, desayunar más rico. sí, desayunar más rico. Creo que como que puedes ir indagando cuál es de verdad. Por ahí también siempre se dice, uno a la final lo que vende es una emoción, un sentimiento. Ujú, Y eso es lo que buscas, ¿no? Entender cuáles son las fibras que estás tocando con algo que puedas entregar y cómo usas esos talentos que tienes para entregar ese valor. Entonces, ahí es donde para mí es eso, entender qué está buscando el mercado, qué está necesitando. Si tú tienes 3 fresas, las puedes vender solo las fresas o puedes hacer la mermelada porque entendiste que hay una mayor necesidad para la mermelada, ¿cierto? Está cubriendo un ujú, error. Entonces, creo que ese sería como el camino. Y lo otro que dices que me parece que es interesante es eso que como de la materia prima, para mí es como una persona que mm, pone un trabajo mecánico, manual, a disposición de otra persona que sí puede pensar o que sí está dispuesto a pensar cómo traducir eso en el servicio o el valor que soluciona algo, ¿no? Entonces yo digo, ujú, no, si yo digo, yo no sé exactamente qué problemas voy a solucionar yo en el mundo, pero yo soy muy bueno haciendo, so- escribiendo, ¿cierto? Digamos que esa es mi habilidad hay tengo o muchas personas me podrían emplear para yo utilizar mi habilidad de escritura hacia el bien o el beneficio que encontró esa persona, ujú. ¿cierto? Pero yo creo que lo que nosotros estamos hablando acá en el episodio no es simplemente llegar a hacer, porque para mí eso es más reemplazable. De acuerdo. Entonces tú ahí vas a tener esa capacidad de simplemente decir, bueno, Paula escribe bien, pero Margarita también. Y cualquiera de las 2 te vuelves un commodity en el sentido de que si Paula me está cobrando 20 y Margarita 15, me voy con Margarita porque ambas escriben bien. Ujú, Pero creo que el punto extra es qué puede entregar Paula fuera de la buena escritura, que es una habilidad más allá para satisfacer una necesidad del mercado. Y es, no, listo, Paula escribe bien, pero ella también entiende al usuario, ella también entiende a esa persona que está leyendo y es capaz de entregarle una emoción y es capaz de dar un extra, y es capaz de dar esa conexión que logra generar una persona es lo que a la final empieza a generar el valor exponencial que estamos buscando en esta primera parte. Y lo que debes de entender es, listo, como yo, que ya sé que tengo una habilidad para escribir, cómo yo puedo generar una conexión en la persona que está leyendo ujú, para ya conectarme de manera emocional y entregar ese valor final qué es lo que está buscando la persona que me lee. Si listo, si yo estoy, un ejemplo, si yo me doy cuenta que soy bueno escribiendo, pero me encanta escribir eh, algo romántico porque despierto en las otras personas ese sentimiento de amor, ese sentimiento de romanticismo, eso es el extra que yo doy ya enfocándome en un valor particular. A mí la gente me lee cuando quiere sentirse enamorado, enamorada, romántico, y yo entrego ese valor. Entonces ujú. creo que ahí es donde viene el paso adicional de entender claramente qué es lo que yo estoy moviendo, qué es el valor final que estoy dando, porque no es una escritura, es el sentimiento que se da a través de lo que escribo. De acuerdo. El ejemplo de la escritura me gusta y creo que lleva mucho a un ejercicio que es muy práctico y que mucha gente puede hacer. Y es como escritor, por ejemplo, y lo digo porque conozco a uno recientemente que como que siento que encontró ese punto, es preguntarse también cuáles son esas cosas que yo más disfruto hacer y que mejor hago, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta persona le encanta mantenerse al día con las noticias,
que eso no es para todo el mundo, honestamente. O sea, hay gente a la que no le gusta estar pendiente de todo lo que pasa a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Y por otro lado, le encanta también estar pendiente de las cosas que están en tendencia y escribe muy bien. Entonces son 3 puntos en donde combinadas ya se vuelven 3 habilidades que él puede combinar para hacer algo, para generar realmente un valor extraordinario. Esta es la persona que se dedica a escribir en la empresa en donde estoy trabajando ahora. Entonces es una persona que de verdad sabe cómo o encontró ese lugar en donde se siente en su sweet spot, porque entonces su trabajo depende de que él esté pendiente de las noticias para poder generar los posts más virales, que esté pendiente de cómo se están moviendo las tendencias para entender de qué manera armar los posts y que además se goza escribiendo sus posts. Entonces es muy, me gusta mucho el ejemplo porque me parece que es justamente ese ejercicio el que hay que sentarse a hacer, es pensar cuáles son esas 2 o 3 cosas que yo hago, que yo tengo como fortalezas, que yo me gozo, porque más allá de encontrar ser bueno en el mercado y demás, también es disfrutar del proceso, ¿sí? Ujú. Entonces es entender en dónde yo puedo combinar esas cosas y volverlas, empaquetarlas, ¿cierto? Ir a venderlas al mercado. Y cuando yo ya tengo claro esas 3 cosas y ya las tengo como muy definidas en mi mente, es más fácil para mí ir a buscar en las empresas correctas, los cargos correctos, las culturas correctas, porque a lo mejor va mucho también hacia la forma en la que te gusta socializar. Bueno, hay muchísimas cosas, pero ese es un ejercicio que me parece muy práctico y que para nuestros oyentes puede ser también interesante hacer. Y es piensen en esas cosas que ustedes hacen, que se gozan y que piensan que hacen bien y que saben que hacen bien y que disfrutan hacer también, intenten empaquetarlas, ¿cierto? En su propio producto y hagan de ese producto su marca personal o su perfil profesional también. Eso para mí es mucho como para todo lo que aprendes en como una escuela de ser emprendedor, es a encontrar lo que llaman el product market fit. Y yo siento que aquí es esa misma parte. Y a modo de historia, lo que nosotros vamos a ver para mí es, yo siempre también dando el ejemplo a título personal y contando la historia a título personal, yo siempre he sido muy bueno creando productos digitales, ¿cierto? Ujú, Haciendo productos digitales, sea software o sea campañas de mercadeo, bueno, toda esa parte digital y la parte creativa yo he sido muy bueno. Pero también para mí el product market fit o el market fit que encuentro con mis habilidades estaba en desbloquear un mercado al cual puedo acceder muy bien. Y para mí el mercado que yo tengo, no hablando al final cuáles vienen siendo los clientes finales, sino el mercado mío, son como los founders de Estados Unidos. ujú, Ese es un mercado que potencia las habilidades que yo tengo. Entonces, encontrar eso hace que yo pueda desbloquear un valor extraordinario en lo que hago. Y eso es bien particular porque yo podría emplear mis habilidades en muchos lugares, ¿cierto? En una empresa que hace software, podría yo mismo tener una agencia de software, podría hacer muchas de estas cosas, pero también al encontrar como ese mercado, también me permite abrir unas puertas extras donde puedo poner y generar mucho valor a través de eso. Entonces, eso me parece que es algo bien curioso y es que la gente pueda decir, bueno, dónde existe esa necesidad y esa oportunidad de poder emplear mis habilidades. Entonces, creo que ese es el primer punto. Y el segundo punto que nosotros vamos a tocar es que también viene de un libro que se llama el Blue Ocean Strategy, creo, sí, ujú, que habla de cómo abrimos, cómo creamos o redefinimos nuevos mercados. Y eso me parece bien interesante porque a la final lo más claro que siempre hay es seguir el camino que alguien más siguió. ¿Cierto? Entonces, lo que tú haces a partir de ahí es ver y decir, listo, ya veo que alguien se metió por acá, le fue bien y ahora yo voy, ¿cierto? Y eso es como un camino, pero que a la final ese camino es un camino que mucha gente lo hace, ¿cierto? Mucha gente dice, "Ah, bueno, si yo veo", y eso pasa, ¿no? Yo estuve en una época muy conectado con temas de trading. No, ujú, yo no hacía trading, pero tenía amigos que hacían mucho trading. Y para mí es muy claro eso, es como que creo que ahí hay una persona que le fue bien y hay como miles y miles de personas que dijeron, wow, esto da plata o porque a esa persona le fue bien y como que todos se fueron por ahí. Entonces, naturalmente se convierte en un océano rojo, que es parte de lo que dice el libro y es, se convierte en un mercado saturado. Si todos quieren hacer lo mismo, el precio de lo que estás haciendo, sí, el precio, el valor de lo que haces baja porque ya hay tanta gente que quiere hacer eso que no hay que no se genera un valor.
Entonces, eso me parece que es bien particular que la gente lo entienda y es, estoy simplemente siguiendo, digamos que unos pasos que ya se caminaron o estoy viendo en dónde puedo generar un mercado nuevo. Ujú, Y esa parte me parece que es como bien particular y que es donde se desbloquea también mucho más valor. Cuando yo puedo redefinir un problema y ser el dueño o la primera persona experta en solucionar ese problema, desbloquea un valor increíble, porque digo, mira, yo soy la primera persona, yo soy el experto, yo soy que hace esto, soy la única persona del mundo que contactarías para esto. ujú. Eso te genera a ti pues un valor en el mercado increíble, porque encontraste una manera de redefinir un problema, de cambiar una solución y you own it, ¿cierto? Te posicionas de tal manera que tienes esa capacidad. De acuerdo. A mí me gusta mucho el tema del Blue Ocean Strategy, principalmente porque creo que deja muy claro que no hay una fórmula mágica, ¿cierto? Es decir, no hay una fórmula mágica que te vaya a hacer millonario, que te vaya a hacer exitoso, que te vaya a hacer como, sí, que te vaya a llevar exactamente a donde tú quieres ir. Porque creo que si tú quieres llegar a un lugar puntual, tú necesitas también un gran pedacito de autenticidad. Y es cómo le pones autenticidad a las cosas que haces. Si hay 5, 6, 7 personas que tienen su mismo producto, por así decirlo, que les gustan las mismas 3 cosas, que les gustan las mismas 5 cosas, hay que mirar cómo tú haces eso que tú haces auténtico, ¿cierto? Cómo le pones o cómo le agregas tu propio toque. Ahora, al principio comenzaste con algo que me parece interesante y me gustarían tus insights en cuanto a dónde se traza esa línea entre el no hay que inventar la rueda, ¿cierto? Y él busca, como que busca ser más original o busca tú mismo inventarte algo nuevo, ¿cierto? ¿Dónde trazamos esa línea? Porque creo que no se puede caer tampoco en ninguno de los dos extremos, ¿no? Sí, no es un tema de reinventar la rueda, es un tema de redefinirla. Y es justo lo que se hace. Y es cuando, si tú te pones a ver los grandes ejemplos en el mercado que tienen de esto, tienes a Netflix, tienes eh, el tema con Blockbuster y Netflix, con BlackBerry, iPhone. Esos son como casos muy, muy puntuales de crear un océano azul. Y es entender qué es lo que está buscando la gente, cuál es el valor, y ver que existe una solución totalmente diferente a la que la gente está viendo hoy en día que puede funcionar. Entonces, eso para mí creo que es clave y se da en entender justamente cuál es la necesidad sin enamorarte de una manera de hacer las cosas. Y hace poco en la empresa pasamos por algo similar, en la empresa de Fuse, pasamos por algo y es una manera totalmente diferente de crear producto, totalmente diferente, obviamente dado al desbloqueo de nuevas capacidades en la tecnología, que es justamente lo que redefinió al iPhone y justamente lo que redefinió a Netflix. Entonces, obviamente a mí, pues, digamos que me gusta el tema de la tecnología. El tema de streaming fue también un momento donde se dieron cuenta que en los próximos meses o años iba a ser posible descargar una película rápidamente para verla. Ujú, Eso no era posible, ¿cierto? Si nosotros, creo que a ti también te tocó, que nos acordamos que para descargar una canción a veces era todo un día sí. con un internet viejo, pues tú dices, bueno, y una película se podría demorar una semana. Nadie va a descargar una película una semana. Más fácil es ir a la tienda, ¿cierto? Manejar hasta la tienda o caminar hasta la tienda de Blockbuster y sacar eso. Ujú, Entonces, tú me podrías decir, ah, no, ya existía Blockbuster. Entonces Netflix va a reinventar la rueda de cómo se ven las películas. Y la pregunta de ellos es, ¿en este momento podemos transformar por completo la manera en que se pueden ver las películas o en que hay entretenimiento en un hogar? Porque la tecnología lo acaba de desbloquear. Entonces mira que la línea no es de yo no voy a ir a montar otra tienda, digamos, porque ahí es donde la gente puede decir, no, voy a coger Blockbuster y en vez de azul lo pongo rojo y en vez de crispetas vendo nachos y como que le cambio cositas y efectivamente estoy más bien es cayendo justamente en el océano rojo, como reinventando la rueda, cayendo en el mismo modelo, pero no veo una oportunidad de hacer algo diferente y redefinir cómo le soluciona el problema, porque al final el problema, y uno dice, el problema es que la gente quiere comprar
una película o quiere rentar una película. Ese era a veces como veían el problema. Decían, no, para rentar una película esta es la única manera. Pero ellos decían, no, no es de rentar o no películas, es de entretenimiento. Ese es el issue que hay. Entonces, al Ujú. entender ese issue, puedes empezar a ver qué hay en la tecnología que te permite redefinir eso. Entonces, ese es el caso de Netflix y es el caso puntual con la tecnología de streaming. Streaming no se podía hacer pero ellos lo vieron y ellos dijeron, sí, en los próximos años va a ser posible, nosotros seremos los primeros. Y en la empresa nosotros tuvimos un momento similar hace poco, donde dijimos, se puede construir software de una manera totalmente diferente y en los próximos años eso va a ser lo que cambie el juego. Muy similar a los momentos, como te digo, de Netflix y de todas estas otras empresas, donde hay un momento que se redefine y puedes transformar una industria. Ok, ok, súper. Pues para este punto y el tema de encontrar justamente el océano azul, em, creo que ese es el enfoque que hay que tener y es preguntarse realmente en dónde están los problemas que queremos solucionar y cuáles son esos problemas que además yo quiero solucionar o que yo puedo solucionar, ¿sí? Y de qué manera podría solucionarlos. Mm, Otra cosa que es importante saber también, justamente por eso ya tuvimos el episodio de Miremos hacia adentro y es entenderme, conocerme para saber cómo yo puedo o cómo yo tengo algo diferente o algo que me hace diferente para llevar a cabo una solución, ¿sí? Es entender qué de mis conocimientos, qué de mi experiencia, qué de mi forma de ser hace que yo pueda desarrollar una solución innovadora o diferente, ¿sí? Hacerse esa pregunta también puede ayudar un montón. Y a través de estas cosas, pues también empezar a ver cómo te posicionas o a qué, lo que hablábamos al principio, es a dónde vamos a ir a solucionar este problema, ¿cierto? ¿Quién es realmente el que tiene este problema? Entonces, poder ir y meternos de cabeza en eso. Ahora, creo que hay otra cosa que justamente la acabas de mencionar y va mucho hacia el timing, porque volviendo al ejemplo que pones, Blackbuster, ¿cierto? O inclusive el iPhone, y lo hemos visto en otras industrias, hay un punto en el que hay que entender que no es simplemente estar o tener una buena idea, sino tener una buena idea en el momento correcto. Ujú, Es decir, no cualquiera puede entrar a innovar en una nueva tecnología a menos que la tecnología esté en el punto de reinventarse de esa manera. ujú, Y para mí ahí hay algo que justamente en los últimos, si miramos para atrás en los podcasts, nosotros inclusive habíamos comenzado hablando mucho con un enfoque de cómo la gente pasaba de codear a ser de pronto low code. ujú, Pero ya hoy día no hablamos ni siquiera de low code. Ya el low code se pasó a ser más AI oriented, ¿cierto? ujú. Entonces vamos viendo que la tecnología va migrando y migra muy rápido. Y creo que la diferencia, y justamente lo que acabas de mencionar, entender que no es simplemente ver la oportunidad como algo lejano, sino empezar a mirar cómo puedo utilizar eso que va a pasar pronto a mi favor. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque justamente en los últimos años hemos hecho ya varios podcasts hablando de tecnología, sobre cómo la tecnología va avanzando, sobre cuáles son las tendencias. Las tendencias se han movido muy rápido, pero el mundo va a ser de quienes se mueven al mismo ritmo que la tendencia. Sí, de acuerdo, pero también hay un punto en el cual no solo es la tecnología, hay casos, yo creo que las personas que están en cada una de las industrias van a poder ver y van a poder redefinir las maneras en las que se hacen esto. Y yo puedo dar algunos ejemplos. Para mí, el tema de la industria aeronáutica, las aerolíneas, redefinieron también, sin que haya un cambio grande de tecnología, redefinieron la manera en que se organizan los aviones, en que se cobra por los vuelos, bajando drásticamente el costo de volar y digamos que volviéndolo más asequible a todos. Y se reinventaron de una manera que para mí eso es redefinir eso se entendía muy claro cuál era la necesidad que estaba viendo la gente y de qué manera podían monetizar mucho más los vuelos, porque tenían un problema gigante, porque al volar antes era como súper exclusivo y era como súper fancy, y dijeron, no, a la final esto no nos está ayudando, pero si hacemos un cambio en el layout del avión, vendemos las sillas Rimax de avión y se lo devolvemos asequible a todos, vamos a tener aviones llenos y la gente se va a estar moviendo y eso también a su vez desbloqueó un montón de posibilidades y eso para mí es redefinir el problema sin tanta necesidad de tecnología. Mm, Y eso lo vemos en muchas otras industrias. Cada quien en su industria va a decir, ah, sí, me acuerdo cuando pasó esto
y puede que haya sido un cambio de tecnología. Obviamente nuestra área de tecnología se redefinen mucho por cambios grandes de tecnología, pero otras son simplemente modelos de negocio diferentes, una manera diferente de cobrar algo que también cambia por completo la industria. Eso me parece que también son Claro, va súper mucho más hacia innovadores. las tendencias que hacia la tecnología per se. En eso creo que también es importante saber leer el mercado, saber leer hacia dónde van las cosas, más allá Exacto, de la tecnología. Es más un tema exacto. de saber leer las tendencias. Total, Súper. totalmente. Y fuera de eso, digamos que si yo ya tengo todo eso, hay un tema que es muy importante y es poder posicionarme. Ujú. Ese me parece que es brutal porque es uno de los que más me gustan a mí y es como ya yo le cuento al mundo de mis habilidades, la solución que tengo, o sea, cómo estoy dando valor, cómo he podido entregar valor a lo largo de mi carrera y voy formando una imagen, el que es posicionamiento, que la gente diga. Y eso me encanta porque me he leído unos libros muy buenos de que dicen algo como, tú quieres ser la persona que la gente llame cuando A cosa pasa, o B, o C. Y eso me parece a mí que es muy importante porque ya empiezas a crear una marca, que la marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás. Esa marca me parece que es muy interesante, es muy importante porque es a la final como el mercado te va a mirar y va a decir, sí, cuando pase esto hay que llamar a Daniel, hay que llamar a Paula, porque son las personas que nos van a solucionar este problema. Tienen el récord, tienen la capacidad y encontraron un proceso, una manera de dar y entregar esa solución. Entonces, ese posicionamiento me parece que es un paso clave en que la gente pueda seguir entregando este valor extraordinario al mercado. De acuerdo. Sí, creo que es también mucho un tema de entender cómo, en dónde realmente te necesitan, ¿cierto? Y cómo hacer que la gente que te necesita te encuentre. Eh, Volviendo a mi ejemplo de la mermelada, ¿cierto? Es, si tú ya sabes que la mermelada es lo que estás vendiendo, ¿a dónde la vas a llevar para que se venda? Sí, puede que la mermelada te la compren en la tiendita de la esquina, como puede que te la compren en la cadena de supermercados más grande del mundo, ¿cierto? Entonces también es entender mucho hacia dónde quieres posicionarte y a qué escala te quieres posicionar, a quiénes le quieres llegar, en dónde tienes que ponerte y a dónde tienes que hacer como, dónde tienes que posicionarte, si no sé qué otra palabra utilizar, para poder hacer que la gente correcta te encuentre y encuentre las cosas que tú estás ofreciendo. Hay una palabra, no sé cómo se dice esta palabra en español, es remarkable, ¿no? Mm. Bueno, esa palabra me gusta mucho y creo que va mucho hacia lo que acabas de describir, ¿no? Cuando una persona es remarkable, cuando tiene como esa chispa diferente, la gente es como cuando tú posicionas un eslogan, Sí, es como se pone top algo of que mind. es exacto, recordable, ¿no? Que se recuerda. Sí, Es bueno, algo así. sí. Y eso me parece que es muy interesante porque es justamente lo que tú quieres lograr. Cuando uno piensa en un producto, uno siempre se va al top of mind y el top of mind es justamente lo primero que se te viene a la mente. Similar a lo que acabas de decir, yo tengo un problema X, yo sé que yo llamo a Y. Entonces eso le pasa a uno en todo el mundo y con los productos funciona igual. Ahora, el framework para ese posicionamiento es justamente el entender a qué audiencia verdaderamente le estás ayudando, ¿cierto? O sea, cuál es tu cliente, cuál es realmente el cliente al que tú estás atacando. Por otro lado está específicamente qué es lo que tú le estás ofreciendo al cliente, es decir, cuál es ese resultado que le vas a dar y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería tu framework en este caso? ¿Cierto? ¿Cuál sería esa fórmula tuya que tú dices, yo le ayudo a X mercado, ¿cierto? A encontrar X resultado a través de X método. ¿Esa es la tuya? No, te estoy preguntando cuál es. ¿Como cuál sería la plantilla que yo uso para un posicionamiento? No, ¿cómo llenarías tú la plantilla? ¿Cómo ¿Cómo llenaría llenas yo un los blanks? ejemplo? Ujú. Mm, yo le ayudo a empresarios, emprendedores, high risk o atrevidos a hacer realidad ese sueño imposible que tienen ¿Cómo? a través de la construcción de productos, servicios creativos. Ah, súper. Entonces, fíjate que ahí estás justamente encerrando esas tres cosas. Yo me senté a pensar en el mío y justamente
con el episodio en general, caí en cuenta de 2 cosas, ¿no? Una es, a mí me gusta mucho trabajar con propósito. Creo que hay un concepto, japonés que me gusta mucho, el Ikigai, ¿cierto? Que es la razón de o el propósito de, y mi propósito en la vida siempre ha sido ayudar a otros. O sea, yo siento que a mí me llena mucho ayudar a la gente. Entonces, últimamente me di cuenta de que a mí me gusta mucho, o yo en realidad estoy aquí para ayudar en general. Pero ayudar no puede ser solo ayudar, lo que hablábamos al principio. Hay que llevarlo a hacer algo más específico en dónde quiero ayudar y a quién quiero ayudar y cómo quiero ayudar. Y llenando los blanks, el mío es yo ayudo a startups con propósito a mejorar operacionalmente, discerniendo frente a la forma en la que hacen las cosas, porque creo que es una de las maneras en las que yo más entro a apoyar a las empresas. Yo siempre que entro a una empresa pregunto el porqué de todo, y me pongo en desacuerdo con todo y hago pushback con un montón de cosas, y eso generalmente nos lleva también a encontrar un ritmo operacional que escala un montón. Entonces, me pareció interesante el framework, me gustó mucho porque cuando te obligas a pensarlo de esa manera, te ayuda mucho también a ver o a organizar ese thought process que dices, ah, ok, yo necesito trabajar o yo quiero trabajar o a mí me gustaría trabajar en un lugar así. Eso me pareció que es un ejercicio chévere. ¿Y por qué startups? ¿Cómo? ¿Por qué startups? Principalmente porque es en donde las personas necesitan más ayuda generalmente. Es decir, cuando hay una startup hay dos mundos, o gente con muchísima experiencia que necesita aprender a trabajar en cohesión como un equipo operacional, porque mucha gente es excelente siendo individual contributors, pero no tanto colaborando. O por el otro lado está la startup que tienes muchas personas junior que necesitan aprender a llegar al siguiente nivel. Entonces son dos niveles de ayuda, pero siento que cuando es una startup logro como explotar eso al máximo, porque son generalmente lugares donde hay muchísima más oportunidad para, sí, para ayudar y para discernir. Creo que otra cosa que es bien importante acá es entender que más allá de entender cuál es ese lugar en donde tú quieres crecer, ¿cierto? Más allá de entender qué es lo que quieres hacer, cuando ya tú logras posicionarte, digamos que ya estás posicionado, ya conseguiste este lugar en donde quieres en tu caso, ya encontraste al founder, ya encontraste el problema que vas a resolver, ya encontraste la manera en la que lo vas a resolver. Pero pues más allá de eso, hablamos al principio de no es simplemente entrar al lugar, sino volverse verdaderamente irreemplazable, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo pasamos allá esa segunda etapa? Entraste, ya estás en la empresa, pero ahí no se acaba el trabajo, todavía hay un montón de cosas que hacer. Claro. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos? Creo que aquí hay muchísima tela para cortar, pero ¿cuáles son esos primeros pasos que tú consideras que uno tiene que tener súper presentes cuando entra a una empresa, cuando ya logra de verdad entrar a una empresa? Para mí es 100% entender, mm, entender a la empresa. Y entender a la empresa es entender las necesidades de las personas que la conforman, entender las necesidades de los clientes, por qué esa empresa es una empresa, o sea, qué están solucionando, cuál es el dolor que encontraron en el mercado que les ayuda que están solucionando. Eso me parece que es vital. Y a medida de eso te vas y dices, listo, ya encontré cuáles son los dolores que está solucionando, cómo los están solucionando. Y el cómo solucionan su causa principal empieza a generar un montón de dolores a la gente que lo soluciona, porque todo es como, sí, este es el problema que solucionamos y cómo nos genera un montón de problemas a nosotros que también hay que solucionar. Entonces, a medida como que tú vas haciendo un mapeo de necesidades, vas entendiendo dónde están los puntos, como los leverage points. Si muevo esto, se desbloquea todo esto. Si muevo esto, se desbloquea todo esto. Si muevo esto, se desbloquea todo esto. Y de esa manera empiezas a decir, listo, veo que puedo mover toda una montaña y planetas si empiezo a hacer estas cosas y vas creando tu propio mapa de problemas que vas a mover. Obviamente, tú vas a encontrar el problema que lo mueves o sea, solo como ver y solucionar ese problema desbloqueas un montón de valor y vas a encontrar un problema que también lo mueves y no, o sea, puede que le ayudes a Pepito, pero simplemente te va a agradecer y ya, ¿sí me entiendes? Como que Sí. no tal. Entonces, una persona tiene que ser muy buena priorizando y entendiendo esas matrices y decir, listo, entiendo cómo se está comportando esta empresa, cuáles son, qué problemas soluciona y qué problemas tiene, y ya sé cómo atacar cada uno de esos problemas para ir desbloqueando el valor. Y yo creo que es muy particular eso porque tú puedes decir, listo, hay un problema gigante que si lo desbloqueo
la soluciono, pero puede que eso no sea eso no, puede que no sea lo primero que quieras atacar. Sí puede ser estratégico, tú puedes ir atacando un par de problemas más rápidos que te vayan también dando una credibilidad. Entonces yo pienso eso, tú vas y vas chuleando y te dices, listo, encontré esos cuatro o cinco problemas, soluciono uno, soluciono el otro, y la gente ya dice, uff, esta persona soluciona. Y a medida que haces eso, logras posicionarte como alguien que soluciona, que es justo lo que hablamos ahora, y te dan a ti como te dan más confianza para ya atacar el siguiente problema. Porque a medida que vas atacando problemas cada vez más grandes, incrementa la posibilidad de que a la primera vez no lo logres solucionar. Y Ujú. eso es totalmente bien, o sea, eso es normal, a todo el mundo le pasa. Pero si uno ya tiene como una bolsa de puntos, y uno dice, no, yo ya, es que ya he solucionado muchas cositas y estamos atacando este problema gigante, tenemos 5, 6, 7 oportunidades de hacerle y no hasta que lleguemos y lo hagamos. Pero la gente ya confía en que uno soluciona. Entonces, esa parte me parece súper táctico en cómo las personas pueden empezar a entregar valor en una empresa, solucionando, ganando pequeñas victorias que los posicionen en la empresa y que digan, wow, esta persona es buena, sabe lo que hace, tal. Y después ir a atacar ese grande, que obviamente cuando ataquen ese grande ya la van a romper por siempre. De acuerdo. Creo que aquí hay, y me lleva mucho a pensar en algo que dijiste al principio, pero es justamente meterse en ese mindset de que yo vine a solucionar, ¿cierto? Como a ayudar realmente. Entonces al principio lo decías, pregúntate realmente y cuando llegues a un lugar, pregunta, ¿cómo puedo ayudar acá? Porque creo que uno ha visto eso y contratando gente justamente creo que lo hemos visto y están las personas que entran con toda la disposición de, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Dónde me necesitan? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me ajusto? ¿Cierto? Y a través de eso van, uno, ganando puntos y dos, agarrando contexto, porque creo que es algo que también mencionaste. Como también está la persona que entra y dice, pues yo sé hacer esto, ¿cierto? Y yo entré a hacer esto. Y es como, bueno, justo ahora eso no es un problema. Entonces, haz esto otro si quieres, ¿sí me entiendes? Y creo que entrar con ese mindset también es importante, es entrar a ver cómo puedo solucionar o cómo puedo ayudar o cómo puedo aportarle verdaderamente a la empresa. Y otra cosa que me parece que es súper importante es entender que el hecho de que, y esto aplica mucho en muchos lugares, me recuerda mucho clases de tenis, pero es justamente todo el mundo va a tener, o generalmente cuando uno entra a una empresa, uno entra a codearse con otras personas que quieren crecer tanto como uno, ¿cierto? Como en el tenis. El contrincante quiere ganar tanto como uno. Entonces uno no puede meterse en la cabeza que yo soy muy bueno y voy a ganar porque soy bueno. Yo tengo que tener las ganas y el hambre de ganar también. Entonces no es simplemente hacer un poquito más porque yo sé hacer un poquito más, sino es realmente mostrar cómo lo que yo sé hacer nos genera muchísimo más valor a todos. Entonces, creo que también es importante saber o aprender a posicionarse. Y algo que mencionaste en cuanto al tema de ser táctico es también entender que hay momentos de ser más flexibles y hay momentos de ser más picky. Cuando uno recién entra a una empresa, uno tiene que también ser un poquito más flexible. No es decir, no, es que a mí lo que me gusta hacer es esto y yo voy a hacer eso, ¿cierto? Sino que al principio tú tienes que irte ganando punticos. Entonces, de pronto a mí no me gusta tanto hacer X o Y, pero lo voy a hacer porque sé que me va a ayudar a agarrar contexto, porque sé que me va a ayudar a posicionarme, porque sé que me va a ayudar a demostrar diferentes cosas y eso puede ayudar un montón versus entrar a desde ya decir, no, yo no hago nada de esto porque no me gusta. ¿Sí? Ujú. Entonces creo que también hay que ser estratégicos en ese aspecto y saber que recién se entra a una empresa y que hay que entrar como entendiendo justamente esas dinámicas, ¿no? Sí, 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 seguro. Por eso yo creo que lo principal es entrar a devorar el conocimiento y entender la empresa a profundidad te va a dar esas ventajas que estás diciendo. Algo que yo sí creo es que el posicionamiento es clave y el posicionamiento pasa desde la primera conversación, la primera mirada, tú te posicionas Ujú. y eso es algo que tú puedes posicionarte con un cliente, con la persona que sea. Y eso es clave. Entonces, digamos que yo estoy de acuerdo contigo en tú entras a una empresa y desde que entras hasta que te vayas es con la mentalidad de entregar valor extraordinario. Ujú. Pero también me parece que es importante setear el valor extraordinario con tus términos y dejar claro cuáles son tus términos. Creo que eso también es una diferencia muy grande entre alguien junior y alguien senior. De Y es que acuerdo. alguien junior entra y es como si mande, ¿no? Como a lo que me diga y lo hago así, tal, como usted me diga y como tal. Pero yo creo que algo que también setea mucho
las bases, es cuando uno dice, no, eso no se hace así. Ah, de Y, ¿sí acuerdo. me entiendes? Sí. Mm, Y también uno se posiciona y dice, bueno, pues si yo estoy entrando acá como experto, es también para escuchar esa expertise que traigo. de Y acuerdo. creo que eso es importante, y eso es importante hacerlo con los clientes, es importante hacerlo con cualquier persona porque te ayuda a setear una relación donde de verdad se pueda construir valor. Porque del otro lado no se puede construir la misma cantidad de valor porque no vas a posicionarte de tal manera en que las dos personas o que las dos entidades estén mirando hacia el mismo lado. De acuerdo. Creo que otra cosa que es clave para pasar como a este valor extraordinario es entender también, o volvemos un poquito hacia el mirar hacia adentro, porque cada dinámica empresarial tiene o cada empresa tiene su propia dinámica, digámoslo así. Y cada persona también tiene su propia dinámica. Y hay que entender cómo esas dos van a conectarse para funcionar. Entonces, eso me lleva mucho a pensar en el concepto del sistema operativo. El sistema operativo es algo que uno aplica dentro de las empresas y toda empresa debería tener un sistema operativo o empezar a construirlo si no lo tiene todavía. Ujú, Y toda persona también puede tener su propio sistema operativo. Y un sistema operativo es justamente entender cómo haces para que el sistema funcione de la manera más óptima posible. Eso implica conocerte a ti mismo, eso implica saber cómo funcionas tú, ¿cierto? Cuáles son esas áreas de expertise que tú tienes y buscar cómo explotarlas al máximo dentro de la dinámica en la que te encuentras. Ahí, esto creo que lo hemos hablado en el pasado y es justamente cómo nosotros entendemos y conocemos o detectamos esos ciclos de trabajo en los que nos encontramos diariamente. Porque uno ve a veces personas que entran a las empresas y nosotros también lo hemos visto en contrataciones que llegan con toda la actitud y las primeras 2, 3 semanas son súper top y entregan un montón de valor y luego se cansan, sí, como que se queman y no logran continuar con el ritmo. ujú. Y eso es algo que falla cuando la persona no se conoce. No es una cuestión de que uno diga, no, pero es culpa del ritmo, o es culpa de la empresa, o es culpa de, es un mix de cosas. Pero es principalmente el no entender los sistemas operativos y cómo los sistemas operativos, tanto de la persona que entró a la empresa como de la empresa, tienen que conectarse para funcionar. Ujú. Entonces, frente a esto hay muchos takeaways, pero quiero escuchar también cómo encuentras tú o cómo ves tú ese sistema operativo relacionado con todo lo que estamos hablando hoy. Sí, pues yo pienso que el sistema operativo es justamente algo que la empresa tiene que tener que refleje la manera que trabajan los líderes de la empresa. Eso es como muy clave y eso es algo que se construye y a la final todo lo que haces después como empresa y también como individuo es encontrar lugares donde puedas machear esas maneras de trabajar. Eso para mí me parece que es como lo más clave y es entender, por eso cuando tú hablas de sistema operativo vas a hablar siempre de unos valores, vas a hablar de unas maneras de trabajar, vas a hablar, y eso lo construye una empresa, ojalá explícitamente, con conciencia de cuál es la manera en que quieren trabajar y obviamente pues los fundadores o los líderes se unen y construyen eso. Y las personas que van ingresando a medida que se les presenta la oportunidad, Ujú, tienen que ser muy conscientes de preguntar eso y decir, mira, cómo trabajan, qué hacen, cómo tal, y entender si su sistema operativo, que también debería ser lo mismo, bueno, cuáles son mis valores, cuál es mi manera, a mí cómo me gusta trabajar, ujú, y entender si son compatibles con lo que están ahí. Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces falla y es las personas van y dicen, no, listo, yo entro, no tengo ni idea cómo trabajan, nunca pregunté, nunca dije, y simplemente voy y me doy cuenta que no es al mismo ritmo, ¿no? Entonces, no sé, si yo soy una persona que no le gustan las reuniones y soy muy bueno, pero trabajo de una manera síncrona y esta es una empresa que todo el día está en reuniones porque así le gusta a los fundadores, no vas a poder, o sea, no, como te acabaste de decir, listo, puede que lo intentes 2, 3 semanas y te quemes porque no es la manera en que trabajas, ¿cierto? ujú. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son como la clave. Tienes que hacer el trabajo de entender, ya lo hicimos el episodio pasado, entendernos cómo trabajamos nosotros y cómo es nuestro sistema operativo, y ahora hagamos el trabajo con la empresa. ¿Cómo es su sistema operativo? ¿Qué valores tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Y qué tan compatibles son con la manera en que yo puedo aportar valor? Totalmente.
Esto lo hablábamos hace poquito con alguien y es el, y ahorita lo mencionaste, uno se posiciona en una empresa desde la entrevista nada más, porque desde las entrevistas la gente debe preguntar cómo trabajo yo, para que, cómo trabajan ustedes, para que se entienda que no es simplemente la empresa escogiéndome a mí, sino que yo también estoy escogiendo a la empresa. Entonces, eso es una invitación para que a la gente que está justo ahora en procesos de entrevistas también tenga en cuenta eso y se anime mucho a hacer preguntas y a entender que si en realidad se está buscando una oportunidad para crecer, hay que saber a dónde estás llegando a crecer y que tienes que conectar o que tienes que llegar a un lugar en donde vas a sentirte cómodo creciendo también. Entonces, hagan preguntas en sus entrevistas y, y escojan bien las empresas a las que quieren entrar a trabajar. Pero bueno, ya para tu sistema operativo, diseñar el sistema operativo es otra cosa particular. Cuando uno entra a la empresa o a una empresa, para quienes están de pronto en sus primeros empleos, eh, siempre hay momentos del día en el que uno se siente más o menos productivo. Y eso me parece que también es importante detectarlo. Por ejemplo, si es una empresa a la que le gusta mucho tener unas horas de trabajo sincrónico, es entender si esas horas de trabajo sincrónico hacen match con mi energía, la energía correcta. Porque si tú estás o tienes tu momento de mayor energía donde tú dices, yo soy súper productivo temprano en la mañana y toda la mañana estás en reuniones y ya por la tarde no eres tan productivo porque ya te sientes cansado, porque acabas de almorzar, por lo que sea. Entonces tienes que buscar ese equilibrio, ¿cierto? Porque hay personas y organismos que funcionan así. Eso tiene un framework también, pues hay muchos frameworks sobre eso, los early birds, Night owls. los night owls, los delfines, los leones, bueno, todo el framework. Sí. Y creo que entender eso también es importante, porque así como hay empresas que pueden ser más flexibles en el tema, que de pronto te dan a ti esa flexibilidad, hay empresas que no. Pero detectarlo no es tampoco fácil. Muchas veces la gente no conoce esos ritmos de trabajo y es bueno que los vayan buscando y que vayan entendiéndolos. A mí, a título personal, por ejemplo, para mí es súper importante empezar el día en movimiento, llámese estirando, llámese haciendo una sesión de yoga, llámese yendo al gimnasio, pero para mí es importante empezar el movimiento realmente el día a día. Y luego para mí las mañanas son mis momentos de reuniones porque estoy como arrancando, ¿sí? Y mientras arranco prefiero tener las reuniones para ir escuchando, para ponerme al día con en qué va el resto del equipo y demás. Pero para mí las tardes, ¿cierto? Más hacia la nochecita es mi momento de más productividad. Entonces yo, por ejemplo, cuando me tengo que sentar a hacer cosas que son densas de hacer, prefiero hacerlas en la tarde-noche, porque sé que me va a rendir un montón. Mientras que en la tardecita, no tan noche, me gusta más sentarme como a pensar, como que es el momento en el que más me llegan ideas, en el que más me siento creativa, en el que más siento que me fluye la mente, pero no me siento como en el mood de hacer las cosas. Para hacerlas me siento mejor más tarde. Entonces ese es un framework que yo me he dado cuenta por la forma en la que trabajo y los lugares en donde trabajo que para mí funciona. Entonces, es particular porque no todo el mundo funciona igual. Yo conozco gente que en cambio se levanta y por la mañana tiene la energía a tope y está como súper lista para hacer y para producir y para hacer el trabajo denso de sentarse a hacerlo y por la tarde quieren tener reuniones. Para mí es muy difícil. Entonces creo que son dos formas de verlo y de entenderlo y lo más importante es conocerlo, ¿cierto? Es identificarlo y poder sacarle el mayor provecho a eso. Porque como lo menciono, hay empresas donde hay mucha flexibilidad en el tema y tú puedes ser más consciente y más intencional al momento de diseñar tu día, como hay empresas donde no, y entonces tienes que ser más consciente de qué empresa estás escogiendo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, eso es muy importante y es parte ya de alinear esa capacidad que vas a tener dentro de la empresa de entregar ese valor extraordinario. Pero creo que ya llegando a un cierre y a una conclusión de lo que hemos visto hoy, si bien como vimos en el primer capítulo es muy importante conocernos nosotros, este capítulo también es de tomar eso y ya mirar hacia afuera y entender en qué, de qué manera logro yo utilizar esos talentos que descubrieron en el primer capítulo, en esta primera fase, y cómo los puedo entregar al mundo, de qué manera se los puedo entregar, cómo lo puedo vender, cómo lo puedo posicionar, de qué manera puedo encontrar algo único, que tú dijiste auténtico, algo único que yo pueda dar, entregarle al mundo en una emoción, en una satisfacción
que yo pueda entregar para demostrar todo ese valor que tengo. Entonces, eso me parece que es clave de este capítulo y es poder mostrarle a la gente cómo llegas a transformar esos talentos, esas habilidades en valor hacia el mundo. Ok. Bueno, pues la invitación para todos, que empiecen a buscar, que sigan haciendo sus ejercicios y en el próximo episodio muy seguramente estaremos hablando más sobre este tema. Eh, Así que bueno, la invitación es a esa, que sigan conociéndose y que sigan mirando no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Perfecto. Nos vemos en la próxima. Chao, Chao, chao. chao.